Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro bloque de parasitología. Vamos a abordar este tema que corresponde a filariasis linfática. Muy bien. Como siempre vamos a abordar generalidades para aquellos profesionales que ya hayan consultado alguna bibliografía o que se deseen complementar en materia de con generalidades, tanto de su epidemiología, tratamiento, etiología, cuál es el ciclo de vida del agente etiológico y demás. Muy bien. ¿Cuál es la pretensión de abordar este tema? Primeramente, pues bueno, que se trata de una de las parasitosis que más estigma social, discapacidad por deformidad y secuelas llega a causar, eh, pues sobre todo el estigma y los altos costes económicos que llegan a causar tanto a los particulares como a las autoridades mundiales en salud, ¿correcto? A partir del año 2000 se instauró un programa contra la filariasis linfática, en este caso a través de quimioterapia, en aquellas zonas endémicas, en aquellas zonas donde se estudió que había mayor peligro por la alta vectorización. Y pues bueno, estos datos epidemiológicos han cambiado en función a que ya se han administrado millones de tratamientos y actualmente son menos las personas que están en riesgo, son menos los países endémicos y pues bueno, la prevalencia también ha bajado bastante. Muy bien. Yéndonos a la epidemiología, tenemos que actualmente se estima que aproximadamente 657 millones de personas o un poco más están en riesgo de contraer la filaria, ¿correcto? Esto en 39 países y pues bueno, es un aproximado, ¿correcto? Esto ha reducido, decíamos, a partir de que se instauró el programa preventivo. La prevalencia de infectados actuales se estima que es aproximadamente de 51 millones de personas, distribuidas principalmente en estos 39 países, pero en todo el mundo puede haber casos rezagados. Muy bien. Eh, en el año 2000, cuando se empieza esta campaña de quimioterapia profiláctica en zonas de riesgo, se estimaba que había 120 millones de infectados, por lo cual al tener 51 millones ahora en la prevalencia estimada, estamos hablando que ya bajó a más de la mitad, ¿correcto? Y asimismo se estima que las secuelas, al menos en 36 millones de personas que han padecido la filariasis linfática, se manifiestan actualmente. Muy bien. Señalamos muy puntualmente que vamos a abordar el tema de filariasis linfática porque también tenemos lo que conocemos como filariasis benigna o filariasis cutánea. Muy bien. En este caso hablamos de la filariasis linfática. Muy bien. Correcto. ¿A qué nos referimos con secuelas en estos 36 millones de personas que han padecido la enfermedad? Eh, pues lo patognomónico en las fases crónicas es lo que conocemos como elefantiasis, ¿verdad? Que es esta hipertrofia de extremidades, principalmente de miembros inferiores, con un componente de tumefacción, esclerosis, hiperkeratosis, agrietamiento, endurecimiento de la dermis, se prolonga incluso por la misma falta de movimiento y fisiopatológicamente tiene un origen obstructivo. Ahorita vamos a explicar cómo es que se da. Muy bien. Correcto. Vamos a hablar principalmente del agente etiológico aquí en América, que es la Buchereria bancrofti, y de las zonas endémicas actualmente que se consideran en América son Haití, República Dominicana y Guyana. Muy bien. Ya otros países no se consideran endémicos actualmente. Decíamos, el agente etiológico que se presenta en América y en el 90% de los casos a nivel mundial es la Buchereria bancrofti. Otros agentes etiológicos es la Brugia malayi y la Brugia timori. Muy bien, que corresponde al 10% de los casos extras.
Muy bien. Pero decíamos, el 90% de los casos, independientemente de que si estamos en América o no, corresponde a la Buchereria bancrofti. Muy bien. Yéndonos a la taxonomía, tenemos que es un nemátodo, ¿correcto? Es decir, tenemos un parásito pluricelular, célula eucariota, cuya morfología es filiforme. Filiforme quiere decir en forma de hilo, muy bien, en forma de hilo. Se define como un nemátodo filiforme blanco cremoso. Otras características es que su cabeza es estrecha y presenta dimorfismo sexual, ¿correcto? Es decir, la hembra alcanza un tamaño del doble que el macho, respectivamente. La hembra llega a medir 10 centímetros en su fase adulta y el macho no trasciende los 6 centímetros. Muy bien. La reproducción es sexual, dado a que la hembra produce los huevos para que subsecuentemente dan las microfilarias. Enseguida lo vamos a explicar muy bien. Esto lo vamos a ver en el ciclo de vida. Cabe mencionar que para la transmisión del agente etiológico y desarrollar la enfermedad se requiere de un vector, que es el mosquito, ¿correcto? Cuyas especies son principalmente el Aedes, el Culex y el Aenófeles. Muy bien. Correcto. Deseamos que el mosquito funge en calidad de vector. ¿Cómo es que se manifiesta? Pues bueno, el mosquito llega de cualquiera de estas especies que nosotros ya mencionamos, toma un paciente infectado que tiene en su circulación sistémica microfilarias. Las microfilarias son aquellas larvas en su estado más inmaduro que de esta forma se mantienen en la circulación periférica y es morfológicamente y biológicamente es en este estadio en que pueden pasar al vector, ¿correcto? Entonces llega el mosquito, pica al paciente infectado, que en este caso es el reservorio o el hospedador final, es decir, en donde se desarrolla su fase adulta y se reproduce, y coge estas microfilarias, ¿correcto? Ingesta de microfilarias. Posteriormente, en el organismo del mosquito, pues estas microfilarias se van desarrollando a fases más maduras, pasa por una fase que se llama L1, L2, son estadios larvarios, hasta llegar al desarrollo larvario que es la faceta L3, ¿correcto? A partir de la faceta L3 ya puede pasar a otro reservorio u hospedador final, ¿correcto? Dadas sus características biológicas y morfológicas. Muy bien. Entonces, este mosquito que inicialmente ingirió microfilarias de un paciente infectado, de un hospedero, a lo largo de unos días desarrolla ya las larvas en estadio L3, vuelve a picar a otro humano que funge en calidad de reservorio final, ¿correcto? Y le pasa estas larvas en estadio L3, ¿correcto? Y aquí pues tenemos la infección de un nuevo reservorio, que es el ser humano. Muy bien. ¿Qué hacen estas larvas L3? Se distribuyen por toda la circulación sistémica, empiezan a invadir las vías linfáticas donde causan adenolinfagitis inicialmente en la fase aguda y se empiezan a desarrollar a sus fases adultas, ¿correcto? Ya es en sus fases adultas cuando las filarias empiezan a producir nuevas microfilarias que migran a la circulación sistémica y en este caso el hospedero final vuelve a ser un reservorio para que haya más vectorización y más transmisiones. Muy bien. Entonces, pues en esencia es esto. Las larvas L3 se desarrollan a larvas adultas en el sistema linfático y hay residentes en ese sistema linfático, además de empezar a producir microfilarias que nuevamente puede llegar otro vector a cogerlas y a distribuirlas a otros hospederos. Además de esto, estas larvas adultas están causando
un componente obstructivo en la vía linfática, que es lo que nos da la clínica aguda de adenolinfagitis, posteriormente edemas más severos y hasta llegar a las fases de cronicidad más patognomónicas, que son la elefantiasis, ¿correcto? Y que causa esta estigmatización social, esta discapacidad, pérdidas económicas, desempleo, etcétera, etcétera. Es muy importante puntualizar que la producción de microfilarias es preponderantemente con periodicidad nocturna, ¿correcto? Esto evolutivamente hablando, pues podemos inferir que como el vector principalmente pica de noche, entonces la filaria en ese momento libera las microfilarias a la circulación sistémica para que este vector pueda llegar, cogerlas y llevarlas a otro hospedador. Muy bien. Esto a reserva de zonas en el Pacífico Sur, donde es otra especie de mosquito y no necesariamente pican de noche, ¿correcto? Pero preponderantemente en casi todas las zonas va a ser de una periodicidad nocturna, y también es importante saber esto porque el estudio más sensible y específico para nuestro diagnóstico, además de nuestra presentación clínica, va a ser un frotis sanguíneo periférico, muy bien. Y bueno, este frotis sanguíneo periférico lo vamos a tener que realizar de noche porque es cuando vamos a observar a las microfilarias, ¿correcto? Si lo hacemos de día es probable que nos dé falsos negativos porque no está saliendo ahí la microfilaria, ¿verdad? Entonces es de noche cuando están en la circulación sistémica, ¿correcto? Entonces entendiendo ya su ciclo de vida, su periodicidad, parte de la fisiopatología, vamos a pasar un poco a la clínica. Muy bien, vamos a borrar un poco de este lado para pasar a la clínica. Decíamos que inicialmente, dada la respuesta antigénica de las microfilarias y que empiezan a invadir las vías linfáticas, se desarrolla un cuadro de adenolinfagitis, que es esta inflamación de los ganglios, preponderantemente de los ganglios femorales que corresponden a miembros inferiores, dando clínica de adenolinfagitis aguda, que lleva también un síndrome febril, malestar general, síntomas urémicos como vómito. De hecho puede haber parcialmente también un grado de enfermedad renal o falla renal. Se acompaña también de un componente de inmunosupresión. Es un mecanismo fisiopatológico que la filaria produce para su propagación, ¿correcto? Y decíamos, pues, preponderantemente va a afectar a los ganglios de miembros inferiores, que son los femorales. Muy bien. Esto es importante saberlo también porque en el caso del varón se va a manifestar en forma de edema escrotal, en este caso hidrocele, que va a ser parte de nuestra presentación clínica en varones. Muy bien. Posteriormente a que esto se va desarrollando, pues el paciente va teniendo edemas blandos, una tumefacción no tan, digamos, grave, pero el edema va evolucionando, ¿correcto? Hasta llegar a lo que conocemos como elefantiasis, ¿correcto? Que aquí ya hay un componente de esclerosación de la dermis, de hiperkeratosis, la hipertrofia y la deformación ya están muy acentuadas y el índice de discapacidad pues es bastante alto. Muy bien. Entonces, esto es de lo que discrepa nuestra fase aguda de la fase ya crónica. La fase aguda es el cuadro de adenolinfagitis con edema ligero, eritema. Es también común ver zonas de nódulos linfáticos inflamados, y esto también se da por la lisis que produce el tratamiento antiparasitario. La respuesta inflamatoria se aúna cuando la lisis de estos patógenos se da. Entonces hay mecanismos fisiopatológicos de carácter obstructivo, de carácter inflamatorio,
y esto es lo que llega a producir la clínica de sistema linfático. Muy bien, edema, elefantiasis, eritema, etcétera, etcétera. Vamos a ver también foveas positivas cuando hacemos una punción digital y hay una parcial depresión del tegumento, ¿correcto? Otra clínica muy, digamos, frecuente va a ser la ascitis, ¿correcto? Cabe mencionar que esta ascitis va a ser con un componente quiloso, muy bien. Esto por obstrucción de los ganglios a nivel retroperitoneal. Vamos a ver a un paciente con quiluria y con proteinuria también. Esto por fístulas a nivel de las vías linfáticas urinarias, cuya causa pues es esta parcial obstrucción, esta injuria que causa tanto la inflamación local por el parásito ahí residente y la lisis que se da por el medicamento, por la lisis de este patógeno que aúna la respuesta inflamatoria, y por eso es que se llegan a producir estas fístulas, ¿correcto? Como decíamos, vamos a ver hidrocele en los varones. Todo esto va a ser tratado de acuerdo a criterios clínicos de forma quirúrgica o con otro tipo de abordajes. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues en cuanto a paraclínicos, decíamos, hay una parcial inmunosupresión y vamos también a ver un componente eosinofílico. Muy bien. Vamos a ver a un paciente eventualmente eosinofílico porque los antígenos de la filaria se comportan en parte como alérgenos. Entonces esto propicia una respuesta inflamatoria de tipo 2 o parecida, mediada por inmunoglobulina E, mediada por eosinófilos, como decíamos, y esto naturalmente nos puede dar un síndrome respiratorio también, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, son muchos los componentes, pero el común denominador es este mecanismo fisiopatológico de carácter obstructivo que está generando edema, linfedemas, obstrucción de las vías linfáticas, inflamación de los ganglios linfáticos y la clínica patológica. Muy bien. Correcto. Hablábamos del diagnóstico de los estudios, obviamente teniendo nuestra presentación clínica. Lo más sensible y específico va a ser el frotis periférico, muy bien. El frotis periférico. Frotis periférico, muy bien. Como decíamos, esto lo vamos a tener que hacer de noche porque es más fiable que vaya a salir la microfilaria a esa hora, muy bien. Correcto. Cuando no es contundente nuestro frotis, nos podemos apoyar con serología, ¿correcto? En busca de IgGs, IgG4 antifilarial, muy bien. Esto naturalmente en infecciones latentes, porque cuando logramos la remisión, es probable que siga habiendo IgGs posterior a la remisión de la infección. Entonces esto nos puede dar falsos positivos, ¿correcto? Entonces esto se tiene que correlacionar con la clínica. Muy bien. Otro que podemos hacer es la prueba de antígeno antifilarial. Prueba de antígeno. Y de gabinete, el ultrasonido, ¿correcto? El ultrasonido, si lo ponemos en vías linfáticas de interés donde está dando clínica, pues ahí vamos a observar a la filaria adulta y vamos a observar un signo patognomónico que se conoce como el signo de la danza filarial, ¿correcto?
que es dicho coloquialmente la filaria ahí moviéndose, anunciándonos que ahí está, ¿correcto? Muy bien. Pues en esencia esto sería nuestro apoyo para hacer el diagnóstico confirmativo. Y ahora vamos a pasar un poco a lo que corresponde el tratamiento. Muy bien. Vamos a ver si podemos borrar de este lado un día, un poquito, perdón. Muy bien. Correcto. El tratamiento está dirigido en tres escenarios principalmente. El primero, como decíamos, está enfocado en la profilaxis, en aquellas cohortes, poblaciones de riesgo, es decir, pacientes que viven en zonas endémicas y donde la vectorización es mucha, ¿correcto? Que abunden estas especies de mosquitos, el Aedes, el Culex, el Aenófeles, pero preponderantemente que sean de zonas endémicas y cuya prevalencia se estime que es elevada. Muy bien. Aquí, en pacientes asintomáticos, absolutamente a todos se les va a dar el tratamiento que consiste en esquemas duales, generalmente bueno, los esquemas de primera elección son con base a albendazol más ivermectina o albendazol más dietilcarbamazina, ¿correcto? Esto de forma anual, por un periodo de 5 a 6 años, para que los efectos profilácticos funjan un efecto lo más eficaz posible. Muy bien. Y 5 a 6 años se da porque es más o menos el ciclo de vida de la filaria en su vida reproductiva, ¿correcto? Dejando de lado la profilaxis, pues bueno, obviamente para efectos de prevención también se aúna la lucha antivectorial. Esto es cuidar que no haya cerca, digamos, depósitos de agua donde se pueda reproducir el mosquito. Recomendar a los pacientes que usen repelentes, recomendar a los pacientes que cuenten con sistema de mosquiteros, etcétera, etcétera. Muy bien. Una vez, y bueno, como decíamos, dejando de lado la profilaxis, una vez que tenemos al paciente con clínica sugestiva, con la clínica aguda de adenolinfagitis, edema blando, que no es un cuadro grave todavía, el tratamiento se va a centrar en revertir el cuadro, porque si es posible revertir el cuadro durante estas facetas, que la carga parasitaria no es tanta y sobre todo que los cambios morfológicos no han fungido tanto efecto. Muy bien, van a ser los mismos esquemas, nada más ya las dosis diarias, ¿correcto? Según sea el grupo etario también, según haya coendemicidades con otras parasitosis, ahorita las vamos a explicar, y respectivamente. Muy bien. Igual vamos a dar albendazol más ivermectina o albendazol más dietilcarbamazina, ¿correcto? De primera línea. Ya en presencia de cronicidad, como lo es la elefantiasis, crisis recurrentes de adenolinfagitis, ya mucha deformidad física y que confirmemos que hay una alta carga de macrofilarias, en este caso de filarias adultas, es decir, mucho componente linfático, valga la redundancia, ahí el tratamiento se va a centrar en prevenir exacerbaciones de adenolinfagitis para brindarle una mejor calidad de vida al paciente. Y dos, en bajar la carga parasitaria para evitar que así sigan siendo reservorios, fuentes para los vectores y que sigan contagiando, ¿correcto? Pero damos por hecho que el paciente que llega a fases crónicas ya va a quedar con secuelas sí o sí, ¿correcto? Entonces aquí el tratamiento sería un poco más agresivo en función de las dosis con estos mismos fármacos, eh, pero obviamente no, el pronóstico no está limpio ni exento
de secuelas, como decíamos, ¿correcto? Para elegir los esquemas, bueno, la dietilcarbamazina es la más, digamos, la que mayor eficacia arroja, tanto para microfilarias como para las filarias en su estado adulto, ¿correcto? Pero esta no la podemos dar en pacientes con clínica sugestiva o que haya coendemicidad en sus países con la oncocercosis, ¿correcto? Que es otro parásito filarial. Ya hablaremos posteriormente de esto. ¿Por qué? Porque en presencia de este parásito, el tratamiento con dietilcarbamazina puede exacerbar el cuadro dada la respuesta lítica inflamatoria que puede producir la misma farmacodinamia de este medicamento. Muy bien. Por otra parte, bueno, la ivermectina muestra alta eficacia contra las microfilarias, pero nula respuesta contra el adulto, ¿correcto? Por lo cual, si vamos a dar ivermectina de primera línea, vamos a combinarla con otro que sí sea efectivo contra el adulto. En este caso, el albendazol, decíamos, que corresponde a los mismos esquemas de profilaxis. Y hay un cuarto fármaco muy interesante que es activo contra el adulto particularmente, que es la doxiciclina. Como sabemos es una tetraciclina, es un antibiótico. Se preguntarán por qué tendría efecto antiparasitario. Y bueno, es por el efecto antibiótico bactericida que manifiesta la doxiciclina hacia las bacterias simbiontes de la filaria adulta, ¿correcto? Es decir, mata literalmente a las bacterias que son simbiontes de la filaria adulta y de esta manera muere el parásito también, ¿correcto? Entonces, se puede implementar también en los esquemas cuando el albendazol esté contraindicado también por pacientes con cisticercosis. Cabe mencionar, pacientes con cisticercosis no podemos darles de forma concomitante el albendazol porque el desenquistamiento en estos pacientes que puedan tener de forma subyacente también la filariasis, pues aúna esa respuesta inflamatoria por la lisis y se agravan los cuadros. Muy bien, entonces básicamente es por esto y pues estamos hablando de generalidades como siempre. Vamos a dar continuidad con el bloque de parasitología, vamos a hablar de la oncocercosis para correlacionarlo con este tipo de entidades. Y pues como siempre ha sido un gusto. Nos vemos hasta la próxima y ha sido un gusto como siempre.